Buenos días a todos. Soy Carolina López, gerente de comunicación y sostenibilidad de Sernauto. Bienvenidos a este webinar en el que profundizaremos en las implicaciones y novedades que las nuevas directivas europeas de Green Claims y Empower Consumers van a suponer desde el punto de vista comunicativo para las compañías. Este webinar forma parte del programa de webinars Conocimiento y Transformación que estamos desarrollando durante todo este año para nuestros socios. Además, en el marco de nuestra comisión de negocio responsable, que como sabéis es un grupo de trabajo en el que llevamos trabajando desde 2020 los temas de sostenibilidad desde un punto de vista sectorial, pues desarrollamos múltiples acciones para dar apoyo a las empresas asociadas en esta materia. Y en ese sentido, pues también la regulación también tiene su espacio, ¿no? Y en eso también hacemos acciones para ayudar a las empresas a entender mejor la regulación que viene y poder anticiparse. Así que tenemos un observatorio de regulación a través del cual vamos analizando las normativas, tanto que vienen de Europa como las de ámbito nacional, y en qué medida pues, nos afectan, ¿no? Para poder estar preparados. Y precisamente este es el objetivo del webinar que tenemos hoy, en el que hablaremos sobre los retos y oportunidades que presentan los nuevos códigos de comunicación ASG, ambiental, social y de gobierno corporativo, y la importancia que tiene el seguir comunicando a pesar de que ahora sea más complejo. Y cuando hablamos de comunicar, no solo hablamos de comunicar con periodistas, sino también desde las diferentes áreas y en mayor o menor medida, pues tenemos que comunicarnos con clientes, proveedores, inversores, financiadores. O si no te tienes que comunicar directamente con estos grupos de interés, pues tienes que apoyar la comunicación con datos y evidencias. Y eso cada vez va a ser, como veremos ahora, más importante. Y para hablar sobre todo esto, tenemos el placer de contar hoy con Irene de la Concepción, que es Senior Manager en el área de sostenibilidad y buen gobierno de KPMG, que es la consultora, como sabéis, de primer nivel, que nos apoya y asesora en temas que afectan a nuestra industria. El trabajo de Irene. Hola Irene, que ya te has puesto la cámara y ahora te diré que te actives el micro también. El trabajo de Irene de la Concepción se centra en todo lo que tiene que ver con la reputación, la comunicación ASG y las relaciones institucionales relacionadas con sostenibilidad. Y desde su incorporación a la firma, pues ha liderado diversos proyectos en la construcción y evaluación de la reputación, en la gestión del riesgo reputacional y en la elaboración de narrativas para diferentes stakeholders, así como pues, la supervisión de herramientas de comunicación como puedan ser los informes de sostenibilidad. Pues bien, Irene, muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar. Muchas gracias a KPMG por ayudarnos a hacer esta sesión que es tan de actualidad ahora. Y nada, pues como se dice, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Ay, perdonad, se me ha olvidado deciros que si tenéis alguna duda durante la intervención de Irene, surge alguna pregunta, alguna cuestión, os invito a dejar la pregunta en nuestro apartado de preguntas y respuestas que tenemos aquí en la parte inferior de las pantallas. También deciros que compartiremos la presentación de forma posterior y nada más. Irene, adelante, gracias. Pues muchas gracias, Carolina. Gracias por tu presentación. Es un placer estar aquí con todos vosotros para poder hablar sobre un tema tan interesante, ¿no? Que va a marcar tanto las estrategias de comunicación del futuro de todas las compañías. Como bien decía Carolina, no solo las estrategias de comunicación externa con medios, ¿no? Sino todo lo que tiene que ver con la comunicación interna o con cualquier tipo de stakeholder. Y bueno, voy a compartir una presentación que he preparado para poder contaros un poquito con más profundidad todas estas todos estos avances y estas normativas nuevas que van a suponer para las compañías, ¿no? Cómo van a tener que adaptarse. No sé si me podéis confirmar que veis la presentación, Por ahora no, Irene. ¿no? Darme un segundo. A ver, un segundo, que es importante que la veáis, porque contiene muchísima información y como comentaba Carolina, os la haremos llegar después. ¿Ahí? Ahora sí, gracias. Estupendo. Pues avanzamos entonces. Como os estábamos comentando, tanto Carolina como yo, la comunicación ESG es un tema fundamental y ya no es un tema que se pueda hacer de forma espontánea como siempre se ha hecho desde las organizaciones, ¿no? Porque ahora el regulador ha tomado partido precisamente para proteger la información que llega a los consumidores y a otro tipo de stakeholders y garantizar que tú como fabricante, por ejemplo, estés en línea con tu cadena de valor, ¿no?
Desde ese punto de vista, hemos podido ver a lo largo de los últimos años cómo descuidar estos factores ESG desde un punto de vista de cara a la opinión pública puede generar importantes crisis reputacionales, ¿no? Crisis que llegan a tener incluso un impacto en la cuenta de resultados. Aquí os traíamos algunos ejemplos sectoriales, pues desde el sector alimentario hasta el financiero o el mundo de la moda, se han visto afectados por estos escándalos relacionados con temas ESG, ¿no? Ocurre también en el sector del automóvil. Aquí hemos recogido algunos de las noticias o de los eventos que han tenido trascendencia pública, donde ha habido acusaciones de greenwashing y donde se ha puesto en tela de juicio determinadas actuaciones de determinadas compañías, ¿no? Pero más allá de cuidar estos factores ESG para que no haya una crisis reputacional, no vale solo con eso, ¿no? Nosotros siempre entendemos que la reputación está compuesta por dos elementos. Uno es el desempeño, es decir, cómo lo hacemos nosotros desde el punto de vista de la organización, cómo cumplimos con la legislación, cómo apostamos por la sostenibilidad o cómo trabajamos desde ese punto de vista, pero también la comunicación, porque si no lo contamos, primero, todos los esfuerzos que estamos haciendo no son percibidos por los stakeholders y segundo, puede llevar a este tipo de escándalos. Y para poder protegernos ante estos eventos reputacionales, es bueno ir creando una reputación, ¿no? Nosotros ya le llamamos el colchón de la reputación que si en algún momento dado se materializa alguno de estos eventos, pues te protegerá para que la caída de la confianza de los grupos de interés sea menor. Por ello, creemos que es fundamental gestionar, desempeñar, pero también comunicar. Y como os decíamos al principio, tanto Carolina como yo, no se trata de la comunicación externa que hace el área de comunicación corporativa, ¿no? Se trata de la comunicación que ejercemos cada día desde la organización con cada uno de los stakeholders, con los analistas, con los inversores, con los clientes, pero también con los trabajadores, ese stakeholder interno tan importante hoy en día y que también reclama esos factores de sostenibilidad, con los medios, con la administración pública y con nuestra cadena de valor, ¿no? O sea, con los principales stakeholders hay que cuidar muy bien esa comunicación. Si no la comunico, estaré permitiendo que pues cuenten cualquier elemento que no sea veraz o que y puedan influir más sobre mi reputación. Por eso creemos que las dos visiones tienen que estar muy unidas. Los stakeholders además lo reclaman, ¿no? Están pidiendo esa transparencia comunicativa sobre sostenibilidad específicamente. Por ilustraros con algunos datos, la sostenibilidad contribuye en un 46% a las percepciones positivas de una empresa. Sin embargo, por estudios que ha hecho la Unión Europea, se ha comprobado que el 53% de las declaraciones medioambientales examinadas eran vagas, engañosas o infundadas. Los empleados piden este tipo de factores y ¿no? Pero los piden y quieren saberlos. Más del 80% de los trabajadores esperan que los CEOs de las compañías se posicionen sobre temas ambientales y sociales. Son muy visibles en la agenda mediática y además las informaciones negativas acaparan muchísimo el interés. En el marco normativo están muy presentes. Hablamos de que la última década aproximadamente ha crecido un 150% la regulación relacionada con sostenibilidad y los propios consumidores también lo demandan. Dicho esto, está claro que todos tenemos que ir hacia una comunicación responsable y transparente porque es un requisito que cada vez nos exigen más, ¿no? Esa mayor transparencia se ha visto reflejada en todas las actuaciones que desde la Unión Europea se han tomado desde hace ya algún tiempo con el lanzamiento del Green Deal y se ven especialmente materializadas en los últimos tiempos a través de las diferentes normativas de gran relevancia que han surgido, como son la CSRD, que lo que intenta es unificar los criterios de reporting no financiero para que haya una claridad y homogeneidad en la información y sea más transparente, o la CS3D, que lo que mide, ¿no? Es que los riesgos de sostenibilidad que tú puedes adquirir no son solo los tuyos, sino también aquellos que están asociados a tu cadena de valor. Por lo tanto, el comportamiento que tengas con tu cadena de valor y la comunicación que tengas será fundamental para que estos riesgos te puedan impactar o no. He dicho esto, que es un avance y que contribuye a seguir evolucionando en todo lo que tiene que ver con la transformación sostenible, tan necesaria para todos, para la economía y para nuestro planeta. Lo cierto es que supone un reto, ¿no?
un reto porque comunicar siempre había sido una cosa más sencilla y ahora tenemos que someternos a obligaciones normativas a las que no estamos tan acostumbrados. En el ámbito de la sostenibilidad, además está especialmente marcado porque la normativa es ingente y no para, hay que conocerla, estar al día y no perderse nada, ¿no? Y hay que conocerla con anticipación porque eso va a marcar nuestras estrategias, porque además las empresas cada vez tienen más poder, las compañías, la sociedad otorga más poder a las compañías frente a otros organismos como el regulador o como el Estado, pero también le exige más. Por lo tanto, estamos sometidos a un estricto escrutinio de todos los stakeholders y cualquier cosa que digamos puede ser sometida a juicio. Y también porque la sostenibilidad necesita mucha capacitación técnica, ¿no? Tenemos que saber que lo que comunicamos es correcto y para eso hay que tener conocimiento técnico. De ahí que, como anticipaba Carolina, sea muy necesaria la implicación de todas las áreas en estas nuevas estrategias de comunicación afectadas por las diferentes directivas o reglamentos, ¿no? Y un paso más allá, la comunicación de sostenibilidad no puede ser vaga. Necesita argumentos sólidos y evidencias que la fundamenten, porque si no, siempre será sometida a juicio por parte de los stakeholders. Y esto viene un poco provocado por toda la situación que hemos vivido previa, donde muchas compañías hacían declaraciones de forma aleatoria o no rigurosa, lo cual ha terminado generando una desconfianza, ¿no? Es difícil y es un cambio importante que tenemos que asumir desde las compañías y en la colaboración de las diferentes áreas de las organizaciones, pero también es una necesidad y una capacidad de oportunidad, ¿no? Sabemos que nos juzgan, las compañías tienen un mayor escrutinio, como os decía, y el saber argumentar bien el discurso de sostenibilidad, que haya una coherencia narrativa entre lo que se hace y lo que se cuenta y el ser pioneros en determinados elementos nos permitirá diferenciarnos en el mercado, ¿no? Aquí hay dos ejemplos muy claros de cómo determinadas marcas de gran consumo han apostado por estrategias de público masivo, en calle, pero esto influye para toda la relación con todos los stakeholders. Entonces, aquí os traigo como dos ejemplos muy icónicos, pero lo podemos aplicar a cualquier medida que nosotros tomemos en la comunicación con los diferentes grupos de interés, ¿no? Precisamente ese vacío legal que ha existido y ese oportunismo que algunas empresas han tomado desde el punto de vista de la comunicación ha hecho que el regulador se preocupe especialmente por el greenwashing, ¿no? Y ha empezado a regular que la comunicación no sea a la ligera, sino que tenga que ir apoyada por evidencias científicas, verificada, etcétera, etcétera, ¿no? El tipo de washings que han surgido a lo largo de los últimos años es ingente. Las compañías han optado por todo tipo de prácticas, desde resaltar determinados elementos frente a otros que no son positivos, que es el green lighting, unirse a las estrategias de sostenibilidad de los grupos que las amparan, pero sin ejecutar algunas de esas políticas, como el green coding, ir modificando las metas ESG que se imponían según avanzaba el tiempo y no se alcanzaban determinados objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? El green labeling también, labeling, que tiene que ver con adoptar etiquetas que avalan una cierta calidad medioambiental cuando luego no son correctas. Y la última práctica, ¿no? que además tiene riesgos importantes relacionada con el greenwashing, es el greenhashing, ¿no? Que es todo lo contrario, es ante el miedo a no saber comunicar frente a estas nuevas regulaciones y frente a estas exigencias que han entrado en vigor, hay determinadas compañías que han optado por el silencio ecológico, ¿no? Ya no sé qué puedo decir, qué no puedo decir, no voy a decir nada, pero esto puede tener todavía más efectos negativos, ¿no? Uno de ellos es que no avanzamos en esa transformación sostenible y no generamos el motor de cambio que nos permite ser una referencia y arrastrar al resto de actores. Otra es que no estaremos cumpliendo con esa transparencia que cada vez nos exigen más los stakeholders, generándonos un riesgo ahí también reputacional. Y además puede aumentar el foco, el escrutinio público de percepción de empresa no sostenible cuando hoy en día todas las empresas, todas las compañías están trabajando en este camino. Por lo tanto, dicho esto, la comunicación ESG es hoy en día fundamental, hay que cuidarla muy bien, tiene unos retos específicos, pero desde nuestro punto de vista el riesgo de no implementarla puede ser incluso mayor desde un punto de vista reputacional, ¿no?
Dicho esto, lo mejor que podemos hacer, o como nosotros creemos que tenemos que afrontar las situaciones, conociendo muy bien la regulación y estableciendo estrategias de comunicación que nos permitan afrontar este nuevo entorno, ¿no? Vamos a entrar ahora más en esta parte de marco regulatorio. Como os anticipaba Carolina, estamos hablando de dos directivas concretas, ¿no? Que son la que se conoce como Empower Consumer, que tiene más relación directa con lo que es el negocio B2C, y luego una que aterriza muchísimo de los requisitos que ya anticipa Empower Consumer, que es la famosa directiva de Green Claims, de la que seguro todos habéis oído hablar. Ambas directivas nacen en el Pacto Verde Europeo y están ubicadas dentro del nuevo Plan de Acción para la Economía Circular, ¿no? Que lo que pretende es eso que hablábamos, de empoderar a los consumidores, hacer que los productos sean más sostenibles y reducir los residuos y favorecer el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y también están en relación, sobre todo, la directiva de Power Consumer con la nueva agenda para los consumidores, ¿no? Que busca que estos consumidores puedan elegir bien y se unan a la transición verde que la Unión Europea está liderando. Estas principales directivas que ya os he citado tienen como objetivo buscar que los consumidores tengan esa información clara, veraz, necesaria y suficiente para tomar decisiones informadas, pero también regular que no podamos hacer declaraciones medioambientales o sociales a la ligera, ¿no? Que todo lo que contemos esté fundamentado y basado en evidencias, esté verificado y esté comprobado, ¿no? Y que además otorguemos suficiente información al consumidor como para que él pueda tomar una decisión informada. Insisto, hablamos de consumidor porque es el enfoque que tiene la ley, pero al final no deja de influir en todos los stakeholders. Y el stakeholder de una empresa B2B no es el consumidor al uso, pero no deja de tener clientes. Entonces es fundamental que lo tengamos en cuenta porque la regulación afecta a todo tipo de comunicaciones, ¿no? Si hacemos un poco de vista atrás, la directiva sobre el empoderamiento de los consumidores, que ya está aprobada, entró en vigor este mismo año, se tendrá que transponer en breve, antes de 2026, y será efectiva antes del 27 de septiembre de 2026. Como veis, estamos a punto de entrar en 2025 y esto lo tenemos ahí al lado. Y también es importante tener en cuenta que las estrategias de comunicación no se diseñan en un día, ¿no? Hay que hacerlas con mucha anticipación. Por lo tanto, es una normativa que ya tenemos que tener muy en cuenta y lo que busca es proteger el consumo más sostenible, luchando contra las prácticas desleales que algunas compañías pues han realizado a lo largo de los años y que les ha permitido posicionarse de forma diferencial frente a la competencia sin tener de verdad aquellas características diferenciales de las que se sacaba pecho, y evitar la ecoimpostura, ¿no? No podemos hablar de que algo es sostenible desde el punto de vista medioambiental, que se reducen los impactos, que los impactos son menores o que se ha mejorado, cuando en realidad no es así, ¿no? Y eso hay que fundamentarlo muy bien. Esta directiva modifica dos directivas anteriores y está muy orientada a todo lo que tiene que ver en la relación con comerciante con consumidor, ¿no? Entendiendo que el comerciante es aquella persona que actúa con un propósito relacionado con vender un bien o un servicio, ¿no? Y el consumidor cualquier persona física que lo adquiere. En ese sentido, entre las obligaciones que contempla esta directiva, que como os digo es más genérica que la de Green Claims, y luego veremos más aterrizada y cómo tiene impacto en la comunicación la de Green Claims, pues se exige que haya una información clara, pertinente y fiable para los consumidores, que se les informe sobre las posibilidades de reparación de los bienes de consumo, ¿no? Al final, en línea con esa economía circular que hablábamos, los recursos son finitos y tenemos que fomentar esa circularidad. Eso es una de las cosas que también persigue esta directiva. El no contar determinadas características medioambientales, sociales o de cualquier otro orden sobre un producto cuando realmente no hay un respaldo, o el practicar o poner en juego temas que pueden ser desleales y engañosos con respecto a la competencia y que no facilitan una toma informada de decisión por parte del consumidor, ¿no? Y que pueden estar hablando, por ejemplo, desde la obsolescencia programada, las actualizaciones de software, etcétera, etcétera. Todas aquellas actuaciones que sean revisadas y vayan contra esta directiva, ¿no? O supongan un incumplimiento,
podrán tener consecuencias económicas, ¿no? Que pueden llegar a suponer multas del 4% del volumen del negocio anual de la compañía. Y otro tipo de factores como pueden ser la eliminación de la participación en concursos públicos, ¿no? Como os decía, esta directiva modifica los anteriores y se centra precisamente en determinados aspectos que tienen que ver con la obsolescencia temprana y la ecoimpostura, es decir, sacar pecho de aquellos elementos medioambientales cuando en realidad no hay tantos motivos para hacerlo, ¿no? Regula muy bien la parte de prohibir las afirmaciones sin respaldo y tiene unas prohibiciones específicas que favorecen que el consumidor pueda tomar decisiones informadas, es decir, que sepa de verdad cuál es la durabilidad y reparabilidad del bien o servicio que estás adquiriendo, que no existan afirmaciones falsas en relación con estos elementos y que no se oculte información relevante sobre los productos, los bienes o servicios, ¿no? Que pueda tomar una decisión con la conciencia, estoy eligiendo esto por esto y por esto y no me están engañando, ¿no? Pero además tiene en cuenta otro tipo de prohibiciones adicionales, ¿no? Que tienen que ver con el, por ejemplo, poner una etiqueta, una certificación que avale que algo es sostenible cuando no lo es, o que se hagan afirmaciones medioambientales genéricas que todos nos hemos acostumbrado a escuchar, como no, como este servicio es respetuoso con en línea el medio ambiente, este servicio es ecológico, este producto ha reducido la huella ambiental, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y también hace incidencia sobre otra directiva, está centrada en la protección de los consumidores, que lo que pretende es que la información precontractual, ¿no? La información que uno tiene cuando va a elegir un producto o un servicio, sea mucho más transparente, ¿no? Que se pueda contar con una garantía de durabilidad, que las etiquetas en el mercado estén armonizadas para que nos permitan comparar unas cosas con otros y que haya una garantía legal que protege la comercialización de esos bienes o servicios. Y también todo lo que tiene que ver con la transparencia en la reparación y en la actualización, ¿no? Cuando compramos un bien y estamos mirando que haya esa circularidad, pues tenemos que ser conscientes como consumidores de si hay piezas de repuesto, si los softwares son actualizables, si nuestro producto no se va a quedar obsoleto si ocurre cualquier percance o deja de funcionar, ¿no? Por cualquier problema de fabricación o incluso por el uso. Esta es la directiva de Empower Consumer, que como os digo está muy enfocada en lo que es comercio consumidor y que ya empieza a apuntar algunas de las prohibiciones que luego aterriza la directiva de Green Claims y que sí que ya se materializan mucho más desde el punto de vista de la comunicación. Entrando en la misma propuesta de directiva de Green Claims, la Unión Europea estudió un poco qué ocurría, ¿no? Qué contaban las compañías sobre sus servicios, sobre sus productos, y se detectó que había muchísimas declaraciones medioambientales voluntarias, o sea, que no eran exigidas por la ley, que se hacían sin fundamentos, sin pruebas y sin respaldos. Y muchas de ellas eran vagas, engañosas o infundadas. Hablamos de que cerca del 60% eran, 50 y pico por ciento eran vagas, engañosas o infundadas. Y con el fin de atajar esta situación nace esta propuesta de directiva, ¿no? Que pretende acabar con esa proliferación de etiquetas verdes o de declaraciones medioambientales que no siempre están bien fundamentadas y que pueden inducir a error. Aquí es importante entender que no estamos hablando ya de cuando un consumidor compra a un comerciante. Estamos hablando de que detrás de eso hay un productor que vende también al comerciante algo y que ahí también es muy importante que la comunicación esté bien articulada y sea coherente con lo que las compañías hacen desde el punto de vista de sostenibilidad y no supongan ningún riesgo de greenwashing, ¿no? Esta directiva, que ya tiene la luz verde por parte del Parlamento, está ahora en el Consejo y lo que se prevé es que de aquí a que acabe el año pues haya no una transposición, perdón, haya una aprobación definitiva, ¿no? Sabéis que ha habido un cambio en la Unión Europea tras las elecciones y esto a veces ralentiza un poco que las regulaciones sean tan rápidas como se esperaba, pero sí hay una previsión de que a lo largo de este curso político esta directiva vaya adelante, ¿no? Y se termine de aprobar. El plazo de transposición, una vez se haya aprobado a nivel europeo, es de 24 meses y dependerá de los propios estados, ¿no? Cada estado podrá gestionar la directiva
con base en lo que establece la Unión Europea de forma más o menos rigurosa. Ya ocurrió con la Ley 11/2018 de estados de información no financiera, ¿no? Que especialmente en España fue muchísimo más ambiciosa que en otros países. Entonces habrá que ver, y esto no lo podemos saber ahora, qué consecuencias van a tener esas transposiciones. Pero lo que os podemos ofrecer ahora mismo es la foto general de lo que establece la directiva. Desde ese punto de vista, esta directiva, que es mucho más aterrizada desde el punto de vista de las obligaciones, los requisitos y su implicación en comunicación, afectará a compañías que sean más grandes de 10 empleados, o sea, podría afectar a cualquier pyme que tenga una facturación superior a 2 millones de euros. Y no solo lo hará para las empresas europeas, sino también para las empresas extranjeras que operen en Europa. Entre las obligaciones que contempla, las principales son el fundamentar, comunicar y verificar todas esas declaraciones voluntarias que estén haciendo, que pueden ser declaraciones voluntarias medioambientales, pero también sociales, y garantizar que existe una fiabilidad detrás de esas declaraciones, ¿no? Esto va a afectar a todo lo que las compañías decidan contar desde el punto de vista voluntario. Siempre que hagan referencia a que su impacto ambiental es positivo, tienen un impacto menor del que tenían antes, es un impacto nulo o incluso que ha evolucionado con el tiempo. Y también va a afectar a los sistemas de etiquetado ambiental y las declaraciones de compensación que las compañías hagan. La directiva contempla también que la información, esas declaraciones voluntarias, deban verificarse y deban verificarse a través de pruebas científicas, con comparaciones equivalentes, homogéneas, cuando estamos haciendo una declaración comparativa, por ejemplo, con otros productos o servicios, y que no incurran en greenwashing, incluyendo etiquetas, por ejemplo, que agreguen o que hagan un cálculo aumentado del impacto medioambiental global, ¿no? Del producto. Si estás hablando de una parte concreta, tienes que hablar de esa parte concreta que hace referencia al producto y no puedes hacer una suma diciendo que el producto en general es sostenible. Y las consecuencias de no cumplirlas, de nuevo, tienen que ver con sanciones económicas que pueden llegar también al 4% del volumen del negocio anual de una compañía y la exclusión de la posibilidad de participar en procesos de contratación pública e incluso de acceder a financiación, ¿no? Como veis, es una directiva que ya está mucho más centrada y que tiene tres puntos de dolor, como solemos decir en consultoría, ¿no? O tres focos en los que se va a centrar muchísimo en regular. Esto lo que va a hacer es que la situación que existía de descontrol y que terminaba generando desconfianza con los consumidores y pérdida de credibilidad, esos daños reputacionales que hablábamos al principio que pueden llegar a la pérdida económica, o el perjuicio que se le estaba generando a empresas que realmente están apostando por la sostenibilidad y trabajando mucho en ello, desaparezcan. Para ello se centra en estos tres puntos de dolor, ¿no? Uno, primero las declaraciones. ¿Qué decimos? Si decidimos decirlo, tenemos que ver muy bien por qué decidimos decirlo y cómo lo justificamos. Otro, los canales. No solo podemos hacer una alegación y soltarla al viento o añadirla en un canal o en una comunicación que tengamos con un proveedor o en una comunicación que tengamos con un accionista, ¿no? Lo que tendremos que hacer es añadir información adicional sobre esa declaración que demuestre que científicamente hay evidencias que la avalan. Y para eso la directiva habla de canales, ¿no? Lo que es un poco incongruente sería estar intentando minimizar los packagings, estar intentando minimizar todo lo que tiene que ver con consumos medioambientales y de repente pues tener que poner una declaración enorme de un estudio que evidencia que algo es medioambientalmente sostenible. Por eso sugiere o induce a que haya otras formas en las que se pueda ampliar la información para que el consumidor o el stakeholder compruebe que es veraz, por ejemplo, incluyendo un enlace web, un código QR o algún elemento equivalente donde hagamos esa amplificación de la información con las justificaciones ya concretas de los estudios que hayamos hecho, ¿no? Pero además tiene un tercer punto que tiene que ver con la verificación. Es decir, no vale que yo lo diga, sino que también tendrá que haber un verificador independiente, como ya ocurre pues, con los estados de información no financiera, por ejemplo, que acredite que lo que estoy diciendo es correcto y es real. ¿Vale? De esta forma, a través de este marco de regulaciones que hemos ido comentando, que también favorecen la transparencia desde más arriba, ¿no? En aquellas que tienen que ver con el reporting de información de sostenibilidad,
lo que se pretende es que haya una mayor concienciación y un empoderamiento por parte de los consumidores y evitar que una mala comunicación ESG termine generando perjuicios a las compañías también. O sea, no solo es una forma de defender al consumidor, sino que también va a evitar daños a las propias compañías. Esos daños pueden tener que ver con esos temas reputacionales que hablábamos al principio, tan importantes y que además luego suelen tener consecuencias en la cuenta de resultados, con las propias sanciones legales, ¿no? que pueden llegar a suceder si esto no ocurre, con la pérdida de competitividad, porque estamos en un entorno en el que todas las compañías están apostando por esto, no solo están apostando por esto, sino que es una obligación legal. Estamos en un momento donde la sostenibilidad se dan tres factores que son la conveniencia, la convicción y esa obligación por parte de la regulación a que ocurra. Por lo tanto, todos los actores del mercado están metidos en esta lucha por el avance en la transformación sostenible y no estar en ese movimiento puede llevar a generar una pérdida de competitividad y también esa dificultad que hablaba antes de acceso a financiación, ¿no? Cada vez más las entidades financieras revisan, las entidades financieras, los inversores, tienen en cuenta los criterios ESG a la hora de conceder financiación. Por lo tanto, es un aspecto que es muy relevante, no solo desde el punto de vista del acceso al consumidor y la transparencia con el consumidor, sino desde el punto de vista de todos los daños reputacionales y este tipo de consecuencias que puede generar a una organización. Con el Power Consumer lo que se favorece es esta directiva de empoderamiento de los consumidores, que los consumidores de verdad puedan tomar decisiones informadas y que lo hagan sobre información de valor y de calidad, que haya una situación de seguridad jurídica entre todos los actores del mercado, ¿no? Que no haya esas prácticas desleales y que desde ese punto de vista las entidades tengan que ser mucho más responsables con sus comunicaciones y acciones relativas a la sostenibilidad. En definitiva, lo que favorece es que haya una transparencia y que se puedan tomar esas decisiones informadas y se pueda seguir avanzando en esa transformación sostenible, ¿no? Y desde el punto de vista de Green Claims, que como os decía es una directiva que está mucho más aterrizada y tiene muchas más implicaciones en todo lo que tiene que ver con la estrategia de comunicación, lo que se pretende o lo que nosotros vemos que tiene mucho sentido para poder mantenernos en esa ola de la transformación sostenible, destacar frente a la competencia, pero no incurrir en riesgos, es buscar un equilibrio entre el impacto comunicativo que pretendemos o que perseguimos conseguir, pero que también esté balanceado con la justificación y el cumplimiento, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el compliance y la justificación de lo que contamos. Para eso, nos parece que lo más sencillo es tener en cuenta determinadas cuestiones o preguntas a la hora de ponernos a trabajar sobre nuestras comunicaciones, que como ya he dicho no tiene por qué ser la comunicación de la nota de prensa que saca el Departamento de Comunicación Corporativa, ¿no? Sino las comunicaciones que establecemos en la relación con cualquier stakeholder, disculpad. Esa primera pregunta sería, ¿estoy emitiendo declaraciones ambientales dentro de mi proceso o sociales? ¿Lo estoy haciendo? Y si lo estoy haciendo, ¿cómo lo estoy haciendo? Porque a lo mejor no lo estoy haciendo bien. Luego tengo que tener en cuenta, si lo estoy haciendo, ¿cómo he de justificarlo, ¿no? Y además tengo que tener que ir un poquito más allá y pensar si son declaraciones ambientales explícitas o comparativas. Después, también tengo que tener en cuenta cómo debo presentar la información para la justificación. Una vez que he decidido hacer la declaración, sé qué tipo de declaración es y cómo la voy a hacer, tengo que tener en cuenta que luego la tengo que justificar. En cuarto lugar, tengo que tener en cuenta que luego además va a requerir una verificación. Entonces, también tengo que plantearme cómo voy a verificar toda esa comunicación que pretendo hacer, ¿no? Y por último, tengo que tener en cuenta si decido utilizar una etiqueta ambiental y si esa etiqueta ambiental es correcta, está homologada y si tiene beneficios adherírmela o eso me supone un riesgo, ¿no? Así, por desglosar un poco cada uno de estos puntos, si pensamos en alegaciones medioambientales o sociales, ¿no? Sobre todo medioambientales es lo que están regulando, pero también influye en la capa social, pues es cuando yo estoy diciendo que mis productos, servicios o modelos organizativos tienen un impacto positivo, tienen menos impacto que antes, su impacto es nulo o han mejorado en el tiempo. Eso es una declaración medioambiental o social, si le damos el corte social, que tenemos que tener muy en cuenta si queremos o no queremos hacer y las consecuencias que tiene. Hay alegaciones medioambientales que son genéricas, por ejemplo, cuando yo digo mi producto es ecológico, o este producto es sostenible, o este producto es respetuoso con el medio ambiente.
Hay declaraciones que son un poquito más explícitas, en las que hay que tener especial cuidado, ¿no? Que es, por ejemplo, si yo digo, mi producto es ecológico y además estoy explicitando que lo es porque se ha realizado con materiales 100% reciclados, ¿vale? O sea, estoy dando un valor extra que tengo que verificar muy bien y tengo que calcular muy bien para poder comunicarlo. Y luego hay declaraciones medioambientales o alegaciones que tienen que ver con la comparación, ¿no? Si digo mi producto es más ecológico porque he incorporado más material que el que utiliza el resto del mercado, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos muy de perogrullo, muy facilitos, pero creo que nos ayudan muy bien a entender qué es eso de las alegaciones medioambientales. Para justificarlas hay que tener en cuenta que no se puede hacer una justificación a la ligera, ¿no? Tiene que definirse qué es lo que estoy justificando, si estoy justificando una parte del producto o la totalidad, y tengo que dejar muy claro sobre qué es la alegación. Tengo que basarme en pruebas científicas que sean reconocidas. Tiene que transmitirse esta información al receptor de una forma que sea entendible para un nivel medio. Tengo que tener en cuenta todo el ciclo de vida del producto y tengo que tener en cuenta determinados elementos eh, que me permitan justificar esa alegación que yo estoy haciendo, ¿no? En esa alegación medioambiental explícita o voluntaria. Cuando hablamos de esas que os comentaba, que son las alegaciones ambientales explícitas comparativas, aún debo ser más riguroso. Es decir, tengo que ver que si me estoy comparando con otros actores del sector, la comparación sea equivalente, que los aspectos que estoy analizando sean los mismos y pueda hacer esa declaración comparativa. Eh, lo que implica un grado más de complejidad. O sea, que veis que cada vez que añadimos una capa más profunda en todo lo que tiene que ver con la declaración medioambiental, debemos de hacer más trabajo previo, ¿no? Y también cómo debo presentar la información para la justificación. Esto era un poco lo que os comentaba antes. Tengo que decir cómo he hecho el estudio, qué cálculos hay detrás, una explicación que entienda un público medio, que certifique que además un verificador lo ha validado, etcétera, etcétera. Todo esto debe ir soportando esas declaraciones que nosotros decidamos hacer. Y luego está ese punto de cómo lo presento, cómo amplío esa información, ¿no? A lo mejor no tiene sentido, si estamos hablando de un producto concreto, ampliarla en el propio packaging, y sí que es más recomendable utilizar canales digitales donde la persona, pues la persona consumidora, el proveedor que quiere ver cómo está trabajando eso, eh, la cadena de valor, cómo se está trabajando o lo hace el proveedor para el cliente, si cumple con los estándares de sostenibilidad que ellos tienen antes de comprarlo, etcétera, pues podemos utilizar códigos QR incorporados a las etiquetas, enlaces web o otro tipo de elementos digitales que nos ayudan a comentar toda esa información sin que sea tan compleja, ¿no? Porque al final sí que hay que ampliar mucho la información que damos y no puede ser en un espacio reducido o de una forma sintética porque tiene que estar bien fundamentada. También esta directiva implica que la información que se publique sea clara, que sea entendible, que sea relevante. Es decir, si no es algo significativo, pues quizás no hay que comentarlo, que sea verificable, que sea completa, que no se cuente solo una parte omitiendo elementos que puedan disminuir el valor que tiene la afirmación, ¿no? Que sea confiable y trazable, que se pueda comprobar a lo largo del tiempo, que eso sigue siendo así y que sea precisa y actual, ¿no? Estos son algunos de los elementos fundamentales que la directiva establece como requisitos para presentar la información, la justificación de la información o la declaración medioambiental. Y luego tenemos que contar con un verificador externo y este es un punto que suele generar muchas dudas, pero os adelanto ya que la verificación todavía no está establecida cómo se hará, cada Estado miembro es el que transpondrá cómo se debe hacer desde el punto de vista de contar con un agente externo y lo que sí que lo tenemos claro es que van a tener que ser terceras entidades independientes, ¿no? Pero todavía no sabemos quién van a ser esos posibles verificadores. Luego está esa parte que os comentaba también previamente relacionada con las etiquetas, ¿no? Que yo incluya una etiqueta no tiene que ver con que mi alegación medioambiental no la tenga que justificar, no la tenga que argumentar bien y evidenciar bien. Y además, cuando decido utilizar una etiqueta que no sustituye a todo lo que necesito para argumentar esa declaración, debe ser una etiqueta que de verdad tenga el aval detrás, algún tipo de aval de que es una etiqueta real, ¿no? Y que no vuelve a ser una apuesta por lanzar un mensaje
que realmente no tiene justificación. Y bueno, hasta aquí os he contado un poco todo lo general que tiene que ver con estas directivas, con todo lo que supone desde el punto de vista de la... Disculpadme que estoy intentando dejar de compartir. Sí, esas obligaciones que va a suponer para las compañías, esa importancia que tiene comunicar aunque ahora represente nuevos retos y cómo todos los agentes de las organizaciones, desde los departamentos más técnicos hasta los departamentos de recursos humanos, los de comunicación, los de negocio, operaciones, tienen que estar muy coordinados en esas estrategias de comunicación, ¿no? Que cada vez tienen que ser más transversales a la organización. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Espero que os haya parecido interesante. Sé que es complejo y arduo y sé que supone muchísimo más esfuerzo, pero bueno, creemos, como os hemos dicho, que hay que hacer el esfuerzo porque los beneficios merecen la pena. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias por esta interesante intervención. La verdad es que a mí me ha gustado mucho porque has analizado, pues eso, las dos directivas que afectan. Además, también nos has dado una vista de cómo están a nivel de su tramitación, de la transposición y de cómo de los plazos, ¿no?, que se establecen, y creo que también eso es importante tener en cuenta, y por supuesto con esas pinceladas a los temas de reputación, ¿no? Lo importante que es cuidar estos temas. ¿Tenemos alguna pregunta? Si te parece, paso a formulártela, ¿vale? Para que demos respuesta. Dicen, buenos días, muchas gracias por la ponencia. ¿Cuán probable es que ambas directivas se transpongan en España más allá de las exigencias recogidas en la directiva respecto, por ejemplo, a la verificación de la veracidad de las afirmaciones ambientales por terceros? Muy bien, pues como os he comentado, la de Empower Consumer, la transposición no será más allá de 2026, el 27 de septiembre tendrá que ser efectiva. Y en el caso de Green Claims todavía hay un poquito más de incertidumbre porque tiene que pasar el proceso de aprobación de la Unión Europea y luego tienen que pasar 24 meses para que se transponga en cada Estado miembro, ¿no? Esos serían un poco los plazos que manejamos. Pero como os decía también, creo que hay que tener muy en cuenta que aunque no estén traspuestas, bueno, la de Empower Consumer sí, pero aunque todavía no sean efectivas, esto influye ya en lo que vamos, lo que tenemos que anticiparnos es para que la estrategia de comunicación que diseñemos no incurra en estos riesgos, ¿no? Porque no es tanto tiempo y las estrategias de comunicación se tienen que diseñar con suficiente antelación, desde mi punto de vista. Irene, y en relación con la pregunta que se ha hecho, o sea, o sea, ya las directivas son suficientemente ambiciosas. ¿Creéis que la transposición que se haga por parte de los estados podrán ir más allá de lo que dicta la directiva? O porque al final, esto también es algo, porque al final lo que te afecta es la ley de tu estado, claro. Claro. Entonces, ¿o crees que se mantendrá en los términos que se ha definido la directiva y lo único que se hará es una transposición al ordenamiento jurídico español? Pues precisamente cuando os estaba contando la presentación os he comentado lo de la ley 11/2018, ¿no? Porque esto es un poco impredecible y también dependerá de la situación política de cada estado en cada momento, ¿no? O sea, que no os puedo dar una opinión concreta porque no la tengo, porque creo que es un poco jugar a adivinar el futuro, pero puede ser, ha ocurrido en casos pasados en los que hemos sido más ambiciosos, ¿no?, que Mm. las propias directivas que la Unión Europea proponía. Entonces, es algo que no podemos descartar. Vale. Sí, de momento, bueno, vuestro planteamiento y vuestro consejo es, de momento, ir adaptándonos y tener muy en cuenta lo que dicen las directivas, por lo menos para cumplir la directiva, que eso sí que va a ser, y ya luego poder, si hay que hacer alguna adaptación a otros requerimientos mayores, pues ya, ¿no? Claro, adelantarnos a esto que ya sabemos que viene, ¿no? Que viene, Y que luego si tenemos que preparar algo más, es más estemos, fácil. estemos preparados para poder hacerlo. Sí, es más fácil, efectivamente. Dentro de que ya sabemos que es complejo, ¿eh? Esto Sí. son cambios importantes para las compañías y cuando nosotros aconsejamos no dejar de comunicar ESG es porque creemos que tiene más beneficios que perjuicios, aunque ahora haya que hacer este esfuerzo, ¿no? Sea más complejo.
Preguntan también, aunque ya lo has explicado un poco, pero por entrarlo, ¿no? Y centrarlo un poco y entenderlo mejor, ¿qué se entiende por una alegación medioambiental genérica? O sea, y que cómo podemos evitarlo. Pues es un poquito lo que os contaba. Las declaraciones medioambientales o alegaciones medioambientales son cuando yo digo que algo, producto, bien o servicio, tiene impacto nulo, impacto menor, se ha reducido el impacto a lo largo del tiempo, o simplemente digo, pues es ecológico o es un producto medioambientalmente sostenible, o cualquier tipo de declaración o alegación que hace referencia al impacto medioambiental que tiene un producto o un servicio, ¿no? Y lo estoy haciendo además porque sí que hay que tener muy en cuenta que esto no aplica a aquellas declaraciones que son requeridas por la legislación, solo aplica a las declaraciones que hacemos de forma voluntaria. O sea, que van más allá de las requeridas por la legislación y decidimos introducir en nuestras estrategias de comunicación, ¿no? Creo que eso es, Mm, es un punto importante. Cuando es algo sí, eso es importante. exigido por la regulación, no es una declaración medioambiental voluntaria. Perfecto. Y también nos preguntan a qué entidades afecta la directiva de Green Claims. Como os comentaba, a entidades de más de 10 empleados, más de 2 millones de facturación. Está un poquito acotado a esa línea y prácticamente es un rango pues que influye en mucha cantidad de tejido empresarial, ¿no? Porque a no ser que seas una pyme muy, muy chiquitita y factures muy poquito, es fácil que te Que influya. te aplique. ¿Y sabes si habrá unos fases de aplicación según tamaño o que aplicará directamente a todas? Porque en otros casos, por ejemplo, la CSRD o CSRD. otras directivas sí que van por grandes empresas, luego empresas de más de X empleados, o sea que sí que hay otras, que hay como fases. ¿Aquí crees que establecerán fases o que será obligatoria desde el primer momento para todos? A ver, es muy diferente a la CSRD, sí que es verdad que había habido unas fases de escalado, pero también es verdad que las obligaciones que introduce la CSRD son un grandísimo reto, todavía más que este para las compañías, ¿no? Sí, Igual que te decía con los plazos o sea, con cómo lo transpondrán los estados, es un poco difícil de saber, pero a mí me da la sensación de que esta no va a tener tantas fases porque al final si lo que se busca es un poco informar bien al consumidor, que no haya competencia desleal y demás, pues da un poco igual qué tamaño tenga tu compañía, ¿no? Si factura 2 millones o factura 1,900 o lo que sea, pero tú estás facilitando esa información al stakeholder y al final sitúa al resto de competidores en una posición de desventaja. Pero esa es mi opinión personal. No sé lo que ocurrirá realmente, ¿vale? No se sabe. Sí que es bien. cierto que, como tú bien dices, se suele hacer de forma faseada porque también es verdad que no todas las organizaciones tienen el mismo poder, recurso Capacidad, y capacidad como para implementar este tipo de requisitos que al final requieren mucho esfuerzo, ¿no? claro. Y también tenemos otra pregunta que dice, ¿el papel del verificador implica que en cualquier comunicación que se haga, por ejemplo, una nota de prensa de un nuevo producto sostenible, el verificador tendrá primero que evaluarlo y decir que es correcto? Eso tampoco se sabe todavía porque la transposición no se ha hecho y ahí sí que va a haber un poco más de margen por parte de los Estados miembros a modular lo que tiene que ver con la verificación. Ahora sí te digo una cosa, yo creo que será así. No podremos decir nada en una nota de prensa que no se haya verificado previamente, ¿no? Eh, es la sensación que a mí me da tras leer la ley y las conversaciones profesionales que he tenido en ese sentido. O sea que el papel, o sea, el verificador va a tener o sea, un papel, por así decirlo, que no solo de una vez que verificas el informe de sostenibilidad y ya está, sino que claro, si tienes que No, estar no, verificando todos los no, materiales. no, o sea, perdona porque no te lo he explicado bien a lo mejor. Lo que yo quiero decir es que tú vas a decir hacer una declaración medioambiental que es, este producto he reducido un 50% el impacto que tiene en huella de carbono, imagínate, ¿no? Es una vez que el verificador te verifica ese mensaje, tú lo puedes incluir en diferentes piezas Vale, comunicativas. O sea, lo que tiene que estar es evidenciado, refrendado y que amplíes esa información esos estudios y demás que tú has hecho. Entonces, posiblemente cuando hagas la pieza tendrás que incluir esos estudios que avalan la verificación y la información, pero podrás utilizarlo en diferentes materiales, ¿no? Es así como lo interpretamos. vale, genial, perfecto, pues así.
Así lo entendemos, sí, sí. Y luego también había otra pregunta de cuál va a ser el organismo responsable de velar por el adecuado cumplimiento de la normativa. Pues tampoco se sabe todavía, es una de las preguntas que siempre suele surgir, Es verdad que pero lo que sí que has dicho, Irene, perdona, en la presentación ponías que la directiva, las directivas, al menos la de Power Consumer, iba a ser traspuesta a nuestro ordenamiento por el Ministerio de Economía, ¿puede ser? Eh, creo que está en la presentación que yo no lo he dicho, pero creo que sí. Pero luego, ¿quién va a transponer Green Claims? No lo sabemos. O sea, no te lo puedo Vale, contestar. Puede ser el Ministerio de Economía, pero también puede ser el Ministerio de Agenda 2030 y demás. O sea, es que hay mil entidades que pueden tener esa responsabilidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que alguno de estos dos ministerios será, y luego hay que ver a quién se le atribuye todo el tema de las verificaciones y demás, que también influye mucho. vale. Vale, perfecto. Pues yo creo que está todo muy claro. Ya no tenemos ni, espera que voy a revisar que no tengamos ninguna pregunta más, ¿no? No hay ninguna pregunta más. Muchas gracias, Irene, de nuevo por tu disponibilidad y tu implicación en este webinar, que la verdad es que yo creo que ha sido muy completo y muy interesante. Nos ha dejado ya los deberes ahí planteados. Y contar con vosotros siempre es un placer y creo que es muy interesante para nuestros asociados. Pues nada, sin más, agradecer a Muchísimas todos los gracias. que nos habéis acompañado en este webinar en esta mañana y deciros que os mandaremos la información y nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar.